Estamos de vuelta con más de Panorama 5D, 7 minutos de las 6 de la tarde, 28 grados la temperatura, la sensación térmica la misma, 28 grados. Ya tengo a mi primera entrevistada de hoy, así que le doy la bienvenida a la escritora, productora y directora de cine, Aramí Ulloa. Aramí, bienvenida, muchísimas gracias por darnos la nota. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. El nuestro. Y antes que nada, muchísimas felicidades porque el viernes tu película Apenas el Sol fue elegida para representar al Paraguay para los cines, para los Oscar. Bueno, tu segunda película no es la primera que es elegida aquí en el país, así que me imagino el orgullo que tenés. Sí, realmente estoy muy conmovida porque, como vos sabés, en la Academia de Cine de Paraguay están profesionales del cine de nuestro país con los que yo crecí, ¿verdad? Y muchos de ellos fueron y son mis maestros. Yo no soy una persona que tuvo una preparación académica en el cine, entonces todo lo que aprendí fue empírico y la mayoría de ellos, los que hoy votan por qué película irá a representar al país, fueron mis maestros o son mis maestros todavía. Pero así que es doble el orgullo tuyo, no solamente porque es una película que realmente impacta, sino porque vos considerás que tus maestros son los que eligieron a esta gran película para ir a participar, y sobre todo en un año tan movido, porque después del año pasado en que pasó sin pena y sin gloria, dicen que el 2022 esta presentación del Oscar vendrá con bombos, así que ojalá que sí ingrese esta película a representar al Paraguay ya entre las candidatas a ganar el Oscar a película extranjera. Ojalá que sí, sabemos que es un camino muy difícil, sabemos que cada país del mundo está enviando en este momento un representante y que es una competencia enorme, pero de todas maneras creo que ya es un logro muy grande para el país que sea la quinta vez que Paraguay puede enviar una película, son 5 años consecutivos, eso es muy importante, porque tenemos que recordar que nosotros recién en el 2016 pudimos enviar por primera vez una película a los Oscar y desde ese año estamos todos los años enviando un representante y eso es muy importante. Bueno, a mí, pero esta película está siendo premiada en el mundo, así que tiene una gran chance de entrar como una de las candidatas a llevarse el Oscar a Mejor Película extranjera, porque ellos miran mucho lo que pasa en la antesala de los Oscars. Y si una película es muy llamativa para otros países, esa es la película que van apartando, porque hay, yo no sé, vos sos cineasta, vos sabés más, aparte estás rodeada con eso. Yo no creo que miren la cantidad de películas todos. Quizás No, sean las que están ya ganando algunos premios. sí, evidentemente eso también ayuda en el camino, en la carrera que uno va haciendo, por eso le llaman la carrera a los Oscar, ¿no? Porque uno realmente entra a un proceso de una carrera hasta llegar ahí, pero también hay que ser bastante abierto con el procedimiento y también es importante que el público conozca. Para que una película sea vista entre todas las películas que son enviadas, que es justamente lo que vos estás mencionando, se necesita hacer una campaña de promoción dentro de Estados Unidos para que la película se conozca. Porque Estados Unidos es un mercado que se mira a sí mismo y consume lo que ellos producen, ¿no? Entonces lo que es película, todo lo que es el mundo de las películas internacionales, tal vez ellos no están tan interiorizados con lo que ocurre con las películas de otros países del mundo como lo están con sus propias producciones. Entonces hay que hacer una campaña dentro de Estados Unidos que hable, que informe y que muestre la película a los académicos que luego van a ser los votantes.
¿verdad? Y eso es muy importante lograr en Paraguay. Paraguay ha apoyado la presencia de películas paraguayas en Hollywood, como lo hizo con Las Herederas, por ejemplo, que fue una gran representante de Paraguay en los premios Oscar, y esperamos nosotros también recibir apoyo del gobierno para poder hacer una presencia importante en Estados Unidos también. Como debe ser, porque hasta la Secretaría de Turismo debería de apoyarlos, porque de esa manera es reconocer al país, en un país tan importante como Estados Unidos. Luego, si llegara a quedar entre las elegidas, imagínate lo que podría ser el atractivo turístico de venir a, de venir a conocer Paraguay, sobre todo con esta película que tiene una carrera real de índole social, cultural, porque venís hace cuántos años haciendo esta carrera de conocer realmente a los habitantes del Chaco, son, ¿verdad? Sí, sí, los ayoreos Los son del ayoreos. norte del Chaco originalmente, ¿verdad? Ahora, bueno, ahora también están en el Chaco Central, pero sí, nosotros venimos trabajando en esta película hace 7 años, ¿verdad? Sí, nosotros empezamos la investigación hace 7 años y a partir de ahí hicimos un proceso muy largo, muy delicado, sobre todo un proceso de investigación y de aprendizaje, porque yo admito siempre que cuando yo me encontré con la noticia de la situación de los ayoreos, yo no conocía la situación en la que ellos estaban, como muchos paraguayos que no conocemos lo que está ocurriendo con los pueblos originarios. Entonces, a partir de ahí empecé un proceso de investigación y tenía que aprender mucho, tenía que aprender un contexto social, político, cultural, ¿verdad? Lingüístico, también geográfico, bueno, un montón de desafíos, ¿no? Que tuvimos a lo largo de estos años y los primeros 3 años nos concentramos solamente en investigar. Y recién ahí, el cuarto año, empezamos a registrar imagen y sonido, ¿verdad? Y es un proceso que llevó en total 7 años hasta la finalización de la película y el estreno que se hizo, el estreno mundial que se hizo en Holanda el año pasado, en noviembre. Es una carrera realmente, así como veníamos hablando, no solamente para los Oscars, para grabar la película, y habla también de tu compromiso, eso de quedarte 3 años estudiando realmente la problemática, conociéndolos, investigando antes de agarrar y emprender ese viaje de ir a grabar. ¿Qué fue lo que realmente te llamó la atención de los ayoreos? Los ayoreos son uno de los últimos grupos en el mundo que todavía tienen personas viviendo en completo aislamiento en los bosques, sin contacto con la civilización occidental, sin ningún contacto con lo que llamamos la civilización blanca, ¿verdad? Y esa posibilidad de vivir completamente fuera de este sistema, de encontrar otro que es mucho más viejo que todos nosotros, mucho más antiguo que todos nosotros, y seguir decidiendo que esa es la forma en que quieren vivir, realmente me conmovió profundamente. Y en realidad ese fue el primer aspecto que me atrajo. Yo quería investigar eso, ¿no? Cómo funcionaba esa vida dentro del monte. Pero lo que me di cuenta muy rápido es que esa vida está en constante peligro, ¿no? Porque esos territorios donde ellos viven ahora son territorios que están constantemente invadidos, usurpados, ¿verdad? Por diferentes grupos de poder que no tienen ningún interés de que los grupos originarios sigan viviendo en esos espacios, porque se quiere esas mismas tierras para explotación de diferentes formas, ¿no? Entonces me di cuenta de que ahí también se había generado un gran trauma, un gran dolor, cuando estos grupos de poder a través de la historia fueron ingresando a los bosques chaqueños y fueron extrayendo a esa gente de sus tierras,
¿verdad? Y los ubicaban en lugares desérticos donde ellos ya no tenían o ya no tienen acceso a sus recursos naturales de los cuales ellos pueden vivir, o sea, ellos pueden cazar, recolectar, tener acceso al agua, y eso se cortó. O sea, se les privó de la posibilidad de acceder a esos recursos y se los deja en una situación de extrema pobreza en donde la sociedad circundante no tiene ninguna voluntad de integrarlos y tampoco se les devuelve el territorio usurpado, ¿verdad? Entonces es una situación muy compleja y es la pérdida del hogar, Florencia. Se pierde no solamente los recursos, también se pierde ese lugar que uno reconoce como el hogar de uno, ¿no? Y eso me La parece identidad. exacto, el hogar y la identidad, ¿verdad? Se va desdibujando y se va perdiendo. Y eso es algo que me parece muy traumático, muy doloroso y me parece digno de contar, ¿verdad? Y que creo que todos podemos relacionarnos con esa cuestión de perder el lugar de uno y cómo se siente eso, ¿no? Y también un poco la intención de la película es acortar esas diferencias que creemos que tenemos con los grupos originarios, cuando en realidad nos hermanamos en humanidad, ¿no? Entonces, ver la película desde ahí es nuestra propuesta. Totalmente, todo lo que decís es 100% real. Ahora, a mí, cuando presentaste esta película en países evolucionados del primer mundo y ya bien desarrollados, ¿cuáles fueron los temas que ellos te comentaban y cuáles eran sus preocupaciones o cómo tomaban también la problemática que planteas en la película? Sí, despierta una gran preocupación, sobre todo por una cuestión de derechos humanos, ¿no? Porque hay una ausencia de respeto a los derechos humanos en esta situación que es muy clara y también despierta, por supuesto, una preocupación medioambiental, porque como vos bien sabés, los bosques chaqueños son deforestados a muy rápida velocidad todos los días, ¿verdad? Esos son recursos que ya no se recuperan y afectan directamente a los pueblos originarios todos los días, pero en realidad nos afectan a todos nosotros, porque los pulmones del mundo son los mismos para todos. ¿Verdad? Entonces, tarde o temprano, esa deforestación, esa devastación de la naturaleza nos llega absolutamente todo y también a los europeos que están completamente, ¿cómo se dice? En este momento hay una gran conciencia sobre los efectos que tiene ese tipo de deforestación en el cambio climático y en las consecuencias que trae para todos nosotros, ¿verdad? Así es que es la Agenda también 2030, de la cual se está hablando tanto, que algunos países no quieren que se hable, obviamente, porque les jugaría en contra, porque habla sobre estos temas de la deforestación, sobre la usurpación de terrenos, porque al fin y al cabo se está usurpando esos terrenos a personas ancestrales, a la Exacto. verdadera identidad del Paraguay, porque el Paraguay no se descubrió cuando vino Colón o ahora como quieren decirlo, que cuando vinieron los vikingos. No, el Paraguay ya estaba descubierto. Claro, totalmente. Es como esa idea de que aquí no había nada, de que en el Chaco, de que el Chaco es tierra de nadie. O sea, seguramente escuchaste muchas veces esa expresión. Yo por lo menos durante toda mi vida escuché, en el Chaco no hay nadie, el Chaco es tierra de nadie. Y eso es una gran mentira que nos han metido en la cabeza para que la usurpación sea más fácil. Pero en realidad el territorio chaqueño es el hogar de los pueblos originarios desde siempre y de mucho antes que nosotros existamos y mucho antes de que la conquista suceda. Entonces, los verdaderos dueños de ese territorio son los pueblos originarios. Totalmente. A mí, ¿cómo lograste comunicarte? Bueno, la verdad, quiero que me seas sincera también. Yo no sé si pudiste entrar realmente
al núcleo duro de los ayoreos, porque como vos misma lo dijiste, ellos no tienen contacto con el blanco, como así lo llaman. No sé cómo lograste ese intercambio, cómo, hasta dónde te permitieron llegar y cómo pudiste hacer para que ellos entiendan que querías narrar su historia contada por ellos, sin la edición del hombre blanco. Bueno, primero que nada, nosotros no trabajamos con ninguna persona del pueblo ayoreo que vive todavía en aislamiento voluntario. Nosotros solo trabajamos con las personas que ya fueron sacadas, extraídas del monte y que viven hace tiempo ya en contacto con la civilización occidental, ¿verdad? Entonces, la comunicación fue, digamos, una comunicación normal en términos de hablar con personas que hablan otro idioma. Y para ello necesitamos, por supuesto, la asistencia de un traductor, un excelente traductor del idioma yoreo, que es Oscar Pozoraja. Él estuvo presente en todos los días de rodaje, desde principio a fin, con nosotros haciendo primero una traducción simultánea de lo que se iba diciendo, porque él recibía el audio, iba tomando notas con el timecode, y cada vez que yo cortaba o llamaba a corte, me iba hasta donde estaba Oscar y podía leer todas las notas que Oscar había tomado, y eso me servía de guía como para seguir el proceso de rodaje. Pero hay un dato que es muy importante. Mateo, el protagonista de la película, él habla castellano, entonces esa fue realmente mi forma de comunicarme, mi forma de aprender y de llegar al centro de lo que Mateo trabaja. Fue a través de él, ¿verdad? Él fue realmente el que me fue explicando todo en castellano, por suerte, porque desafortunadamente no aprendí a hablar ayoreo en estos años. Arami, ¿seguís en comunicación con Mateo? ¿Él pudo ver la película? Pero sé que la película se fue presentando, o no sé si todavía siguen en ese recorrido de ir a presentarla a los pueblos también originarios. Mira, con Mateo estamos en contacto casi constantemente. Bueno, yo cuando estoy afuera del país también estoy en comunicación con Mateo. Y ahora fuimos al Chaco acompañados de Mateo y del traductor Oscar, y estuvimos en diferentes comunidades ayoreo, tanto del Chaco Central como más del norte del Chaco, en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, y realmente fueron proyecciones muy conmovedoras en donde ellos se vieron reflejados en su idioma con las historias que ellos mismos cuentan de su propia experiencia, y pasó algo que a mí me parece una de las cosas más lindas que pasaron hasta ahora con la película, y es que se acercaba la gente después de las proyecciones a decir que la película le resultó corta, que tenían ganas de escuchar más historias, que hay más historias del pueblo ayoreo que deben ser contadas, que hay más cantos, hay más rituales, hay más teatralizaciones. Y eso me parece que abre una puerta, no ya para mí, sino para ellos mismos, para que ellos mismos sigan contando, sigan relatando. Y ahora con el acceso a la tecnología y también a las nuevas generaciones, creo que a lo mejor despierta y a lo mejor alienta a que ellos mismos realicen ahora esas grabaciones. Y sería lindo también si alguien pudiera penetrarse en ese núcleo duro a Lloreo para conocer un poco más de cómo realmente viven, a ver si así a alguien se le parte un poquitito el corazón y dejan de usurparle la tierra a los pueblos originarios. Sí, yo creo que mi invitación es que lleguen al cine y que se den una chance de ver la vida desde otro punto de vista. Creo que eso siempre enriquece. El pueblo ayoreo es un pueblo sabio, dulce,
aparte de haber sido guerreros toda la vida, también tienen un lado increíblemente sensible, y eso se refleja en la película y sería muy lindo que la gente pueda conectarse con eso, ¿verdad? Eso que te decía antes, y de eliminar esas fronteras y sentirnos iguales, sentir que ellos son nuestros iguales, nuestros hermanos y que merecen la misma atención y los mismos derechos. Alani, ¿estás trabajando en otro proyecto? Sí, estoy trabajando en 3 proyectos paralelos porque, como vos bien sabés, el financiamiento de las películas son es un proceso muy complicado, es difícil, lleva años. Entonces, eso me obliga a trabajar en diferentes proyectos y ver cuál de ellos logra una financiación completa, un financiamiento completo para realizarse. No puedo todavía dar muchos detalles porque están en un proceso muy embrionario, pero sí, muy pronto vamos a tener noticias de los próximos proyectos. Qué bueno, y ojalá que también se tenga una buena noticia de la primera película de Paraguay que logra estar entre las candidatas a mejor película extranjera. Ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a hacer todo lo posible para representar bien al país. No, vos hiciste ya todo. Ahora, vos hiciste todo. Pará, quédate quieta y tranquila. Vos ya lo hiciste, lo lograste, tu película está siendo premiada en el mundo. Así que ahora lo único que queda es que, bueno, los planetas se alineen y que el gobierno realmente haga de su parte para que también hagan un lobby lindo allá en Estados Unidos y ojalá que así sea, porque sería un honor y un orgullo. Sí, exactamente. Hay algo que quiero compartir con vos porque, bueno, 5 días, la audiencia de 5 días también va a estar interesada en esto. Llegar a las salas de cine los primeros días de las proyecciones es muy importante. ¿Por qué? Porque las salas de cine normalmente a los materiales paraguayos no le dan demasiado espacio. Entonces, depende de si la gente muestra interés en la película, de que la película pueda quedarse más días y entonces más gente pueda tener acceso a ver la película. Así que invitamos a que lleguen pronto, desde el 28 de octubre. Vamos a estar en muchas salas del país, tanto en Asunción como en el interior. Sí, nosotros siempre lo decimos y tratamos de darle una mano a los cineastas con esto. Desde el jueves, entonces, en el interior del país y también en Asunción y Central, llega ya la película Apenas el Sol. Seguramente vamos a estar hablando para darle una mano ya el miércoles, si tenemos la cartelera, en qué cines van a estar. Para mí, un placer. ¿Dónde puede la gente interiorizarse sobre la película? ¿Dónde te puedes seguir? Por favor, para que estén también al tanto. Sí, nosotros tenemos redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Apenas el Sol. Nos pueden seguir, ahí estamos haciendo las publicaciones de todos los eventos, horarios, lugares donde pueden ver la película. Y también a mí en redes sociales, Arami Ullón, y tenemos una web de apenaselsol.com donde pueden encontrar todo, incluso kit de prensa, fotografías, todo lo que necesiten para interiorizarse de los procesos y los eventos. Muchísimas gracias. Mil gracias a vos nuevamente y felicidades. Gracias, Florencia. Que estés bien. Hasta luego. Igualmente, esperemos que pronto podamos hacerte una nota ya teniendo más novedades. Ojalá que sí. Estuvimos hablando con la escritora, productora y directora de cine Arami Ullón. Nos vamos un pequeño corte y ya tenemos al siguiente entrevistado, no se vayan.